Pero bueno, sí, justo en la primera, la traducción que proporciona David, pues es tal cual la traducción de la oración, ¿no? Aunque eso, o esto más bien, sea bueno, no lo compraré. Y entonces tenemos el inmanel, que justamente, bueno, decíamos que la traducción más adecuada, más cercana, pues es justamente esta de aunque, y bueno, literalmente aquí tenemos como que lo fortifica, digamos, ¿no? Aunque en verdad esto sea bueno, una cosa así, pero bueno, podemos obviar ese aunque sea verdad. Y luego viene la oposición, ¿no? Lo que no se va a cumplir en este caso, que es Kaak Monikowas. O sea, aquí recuerden con este K, pues como que el hablante toma una posición muy clara de lo que está afirmando, se compromete con la verdad de lo que está diciendo y entonces asevera. Entonces, bueno, eso pues es muy difícil de traducir, ya lo hemos dicho varias veces. Akmonikowas, no lo compraré. Y entonces, pues sí, es como digamos que esta es una oración que era pertinente para el buen fin, ¿no? Así, no comprar cosas que no necesitemos. Entonces, la primera oración, no sé si alguien, Sofía, Carolina, ustedes tengan dudas. No. Bueno, entonces, si no hay dudas con la primera, pues ya ni la revisamos más, ¿no? Solo hay el léxico, pues bueno, el verbo kowa es comprar, ¿no? Ya lo habíamos visto también con la lectura del Pochteca desde el semestre pasado. Pero bueno, entonces pasamos a la segunda. Sofía, ¿nos podrías ayudar con la segunda oración, por favor? Esta tiene otra estructura que ya habíamos visto también. Sí, a ver, bueno, el Imanel acabamos de ver que es como, aunque, Aunque, exacto. la Mati, lo acabo de buscar y, bueno, la primera que me sale es alcahuetear, pero pues, no, ¿verdad? Sí, no, en esta sí no tienen, no es eso. Ah, Este, sin buscarlo, Sofía, creo que podemos sacar el significado de Lamatini. ¿Qué verbo está ahí? No, la claramente no Mati. es alcahuetear, es mati, que es saber, conocer, pensar, etcétera. Y Ah, lo que se sabe es tla. ¿Qué es ese tla ahí? pues es como un lo, ¿no? O como la cosa. Más bien como cosas, exacto, ¿no? Se sabe cosas. Y luego el ni habíamos dicho que es un eventual, tiene ahí como significados muy particulares, pero pues generalmente esto nos da un tipo como de sustantivo. Y entonces, ¿de qué nos estará hablando? O sea, es alguien que tiene la característica de saber cosas. ¿Cómo Ujú. podríamos traducirlo? ¿Alguien sabio? Un sabio, exacto, ¿no? Entonces, Tlamatini es el sabio. eh, Se ve que ahí, bueno, ya saben, León Portilla tiene toda una hipótesis creada alrededor de los Tlamatinime, ¿no? Los que llama filósofos, los traduce por filósofos. Podemos de ahí, pues más bien tomarnos un poquito con pincitas su propuesta, pero bueno, en general, pues sí, ¿no? Tlamatini es alguien que sabe cosas. Y entonces nada más, Sofía, nos queda el ti. Mm, pues es, o sea, la marca de persona, ¿no? ¿De cuál persona? Segunda del singular. Exacto. Y entonces, Ajá. ¿cómo traducimos titlamatini? Aunque seas sabio. Exacto. Ajá. Y luego, la otra estructura la vimos hace como 3 semanas. Kaok tachkau iniknewatl nitlamatini.
Mm, Ay, no, no me acuerdo, la neta. Ok, bueno, ¿alguien se acuerda qué estamos haciendo con ese Tachkau-inik? Era como una que decíamos que se ve que en náhuatl no existía y tenía varias formas de expresarse. ¿No era el comparativo? Exacto, es como dice David, esta es una comparativa. Y entonces, una de las estrategias de comparación era decir que una persona o que era mucho más una cosa respecto de otra. Y justo para eso utilizábamos este Tachkau, ¿no? Que era como es mucho más. Y luego el INIC, que era aquí en lo que respecta a. Y entonces, Mm, ¿qué es a lo que respecta, Sofía? Respecto a mí, ¿no? Porque A mí. Nahuatl Ajá. y ni Tlamatini. Y entonces ese Nitlamatini, ¿qué sería? eh, que yo también soy sabio. Exacto, en lo que respecta a que yo soy sabio. Y Ajá. entonces ya sabemos que es comparativa, ¿cómo la podemos traducir al español? Que seas sabio, eres menos sabio que yo. Esa es una posible estructura, aunque seas sabio, eres menos sabio que yo. Y ahora un poquito más apegado al texto, ¿cómo podría ser? O sea, sí dice lo que tú propones, Sofía, pero pensémoslo un poquito más en la oración que está ahí. Pues podría ser, eres menos sabio comparado conmigo. Pero y si estoy diciendo que yo soy sabio, entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo lo haríamos en español? Como Aunque yo yo, soy más sabio que tú. exacto, yo soy más sabio que tú. Y entonces digo, hago énfasis en el como apegarse a la oración, porque claramente aquí el que se está poniendo como de relieve soy yo, ¿no? Entonces, el que es el que está en el término de comparación no es tanto la otra persona, sino sobre todo mi sabiduría. Y entonces por eso es mucho mejor la opción. Aunque seas sabio, yo soy más sabio que tú. Por supuesto, lo que hizo Sofía es darnos la oración que se presupone en la comparación, ¿no? Esto ya es una cosa de pragmática. ¿Qué es esto de presuposición? Pues digamos que si yo digo que me comí 5 pasteles, eso presupone que me comí uno, que me comí dos, que me comí tres y que me comí cuatro. Hubo un límite en el quinto y lo que ya no está dicho, o sea, lo que no se dice, pero tampoco es verdad, es que me comí 6 pasteles. Y entonces, bueno, eso en términos de pragmática se llama presuposición. Y entonces decir que yo soy más sabio que tú presupone, o sea, está también dicho, aunque no se diga, que tú eres menos sabio que yo. Solo que, bueno, aquí, pues, digamos, el texto no está haciendo énfasis en eso, en realidad está haciendo énfasis en mi parte, ¿no? Por eso mejor traducirlo así. Pero bueno, Sofía, ¿tú tienes alguna duda con esta? No, no, pues todos me ayudaron, ¿verdad? Pero sí, sí entendí. Perfecto, bueno, pues gracias a todos por la ayuda. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda con esta segunda? Ok, esta cuarta quizás es un poco rara, pero intentemos hacerla. Carolina, ¿nos ayudas con la tercera? Ah, sí. Sería como, bueno, no, esto también como que tuve dudas, pero lo mejor que lo pude traducir fue como la gallina ya está muy vieja, sin embargo, el viejo, perdón, la gallina está ya muy gorda, sin embargo, el gallo está viejo. Carolina, no te escucho muy, muy claramente, entonces nada más llegué a cachar la gallina. Ah, No sé si nos puedes escribir tu traducción mejor en el chat para no batallar con el micrófono.
Bueno, y si quieres mejor en lo que Caro nos escribe su traducción en la... Ah, bueno, ya, perdón, ya está. Entonces dice, la gallina está muy gorda, sin embargo, el gallo está viejo. Entonces, bueno, ¿alguien tiene otra propuesta de traducción para esta oración? No, maestro. Bueno, dice Carolina que no sabe si la tradujo bien y la verdad es que esta está como complicada. La verdad, tenemos que ponerle un poquito de atención a esta oración. Entonces, digamos, si empieza hablando, pues no sé si tanto de la gallina o de la guajolota, ¿no? En realidad supongo que da lo mismo. Entonces, podemos poner la gallina. Bueno, no, esperen, es que después dice huexolot, entonces más bien dice la guajolota. Obvio, no nuestra guajolota tamal, sino sí el animal, ¿no? Entonces, la guajolota, y dice, calle huel yehuat in huexolot. Y entonces, lo que no hemos visto para esta oración es esta construcción calle huel yehuat. Y esto lo que hace es como darnos una identidad, es como decir, es en verdad esta. Como proponer que no es una cosa distinta, sino proponer que hay cierta similitud o cierta identidad entre un elemento y otro. Esto no es una comparación, sino es como decir yo mismo, ¿no? O como el mismísimo, una cosa así. Pero bueno, el náhuatl no tenemos, ya vimos, no tenemos ni siquiera esos comparativos. En la palabra adjetival no tenemos ni adjetivos, pues. Entonces requiere de otra construcción, en este caso, pues con muchos elementos, para hablarnos de esa identidad. ¿Y qué es la identidad con la que nos propone? El huexolot. ¿Qué es el huexolot? Pues el guajolote. Exacto, es un guajolote. Y entonces, digamos que aquí, como el giro que tiene calle Huel Yehuat, sería algo así como la guajolota no es sino el guajolote. O sea, se está proponiendo ahí la identidad. ¿Cómo sabemos que hay una identidad? Por el Yehuat, ¿no? O sea, está haciendo énfasis en una cosa en específico que existe en el mundo, y el Well pues nos ayuda a cuantificarlo. En realidad Well es el que nos ayuda aquí a establecer las cosas también que dicen, no es sino esta otra. Pero bueno, digamos, este giro pues es para toda esta construcción. Y entonces ahora sí viene la oposición, que Carolina tradujo como, sin embargo, creo que en español en este caso podría quedar mejor el pero. En realidad son un poco lo mismo, ¿no? Entonces no nos preocupemos por eso. Luego dice siwat. ¿Cómo podríamos traducir aquí este siwat? Hembra. Exacto. No es sino el guajolote, pero, y aquí en español le tendríamos que poner un en, hembra, o como en mujer, ¿no? Y entonces justamente lo que nos está diciendo es, el totolin, o la totolin, no es una cosa distinta del huexolot. Lo único en lo que se distinguen, y ahí es donde está el tel, es en el hecho del género. Entonces uno es, digamos, oquichtli, o sea, es varón, y el otro es iwat, ¿no? Es hembra o mujer. Y entonces justamente, pues esta oración, que insisto, tiene esta particularidad del calle o el yewat, pues lo que nos está indicando es justamente una identidad entre el totolin, o bueno, la totolin, y el huexolot. Y pues bueno, ya como es muy idiomático en este sentido, tanto el calle o el yewat, en náhuatl, como el no ser sino, que tampoco es exactamente, digamos, el significado de identidad literal, ¿no? Sino que tiene que ver con que lo utilizamos en la lengua en español para hacer este tipo de construcciones, y eso es justamente lo que podríamos decir que es idiomático, es decir, que no tiene una lógica interna, sino que simplemente, pues eso es lo que significa en la lengua, y ya hay un punto en que no podemos como desarticular tanto significado para llegar a la suma de las partes, ¿no? Entonces, son construcciones muy particulares, y entonces, bueno, aquí ya
podríamos sumar una construcción muy particular del náhuatl que no habíamos visto, y justo uno puede decir cosas como calle, huel, néhuatl. Y obviamente esto sería algo así como no soy sino. Calle hueltehuatl, no eres sino, y etcétera, 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 ¿no? Esto va a ser una constante en este tipo de construcciones. En realidad son un poco raras. Pero bueno, raras en que no aparecen muy seguido. Pero bueno, dudas con esta construcción. No, creo que ya quedó más claro porque sí tuve problemas con esa parte. Sí, no, está un poco problemática y no me di cuenta cuando hice la tarea que estaba ahí, pero bueno, gracias por intentar traducirla. ¿Alguien más? ¿Algún problema con esta o pasamos a la cuarta? Todo bien, maestro. Perfecto. Bueno, Jessica, ¿nos ayudas con la cuarta, por favor? Sí, bueno, la traduje como, aunque sea cierto que le canto, ¿acaso es de tu incumbencia? Aunque sea cierto que le canto, Que le canto, ajá, ¿acaso es de tu incumbencia? ajá. Ok, Jessica, ¿alguna duda con esta oración? Pues justo en el canto, Ajá. no sé si corté bien el oniquick. ¿Qué otro verbo podría ser, Jessica? Ah, mm, no sé, comer. No, 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 ese sería... no sé. Sí, sí, sí. No, no sé, es que tuve problemas para cortar esa, no supe. Ok, bueno, descartemos cantar, ¿no? El problema ahí con Ok. lo que sí, ahí, fíjense, me faltó la O larga, pero el problema con cantar es que el pasado lo hace como cuicac. Entonces, Ok. Ujú. ya desde ahí podemos descartar cuica como el verbo que está ahí. Y además, no, sí tiene I larga. Entonces, digamos, ahí también podría haber la confusión. Pero sí, entonces por el pasado podemos descartar cuica, pero entonces nos lleva a la pregunta, ¿qué verbo sí tenemos? ¿Alguien propone un verbo ahí para oniquic? Es un verbo más como de manipular cosas. ¿Se acuerdan qué verbo podría ser? O vayamos segmentándola. ¿Qué morfemas le podemos ir quitando que podemos reconocer? Por ejemplo, Jessica, por ejemplo, ¿tú qué morfemas reconoces? Bueno, pues ese de pasado. Bueno, de pasado te refieres a la O o a otra cosa. Ajá, bueno, la O y sería, sí, sí, la O. Ok. Luego, Y el ni ajá, el ni. de primer sujeto, ¿Qué más? el de tercer objeto, que sería la C, Exacto. Y luego el problema está aquí entonces. ¿Qué morfema podemos reconocer? la C también sería pasado, la Exacto, última. exacto. Y eso nos lleva al verbo en realidad. El verbo qui. ¿Se acuerdan qué es qui? ¿Agarrar? Agarrar, tomar, hacer esto con las manos a una cosa y quitarlo a otra persona, ¿no? Entonces sí, es el verbo agarrar. Y entonces pues ya, aquí podemos hacer el cambio en la traducción, que lo único que tenía era el problema con el verbo. Y entonces, aunque sea cierto que lo agarre, Que lo agarro. o que lo agarro, o que lo agarré, Quishmotekyu.
¿acaso es de tu incumbencia? Y aquí, bueno, Jessica propone traducir tu trabajo como incumbencia, y efectivamente uno de estos, de las traducciones de la palabra tekit puede ser más que como trabajo de ir al mundo a hacer cosas, como las cosas que respectan a mí, ¿no? Por ejemplo, Huitzilopochtli en varias ocasiones dice dice notequio, o sea, como mi incumbencia, mi trabajo, la cosa para la que vine, y dice inyaut, ¿no? O sea, la guerra. Y entonces justamente como que tekit tiene toda esta serie de sentidos en los cuales incumbencia pues es efectivamente uno de los que podemos tener. Digamos que principalmente sería trabajo, y de ahí vamos derivando todas estas otras posibilidades. Entonces, pues sí, dejémoslo con incumbencia. Nada más recordar que tekit, en principio, pues sería algo como trabajo, ¿no? Pero bueno, gracias, Jessica. ¿Tú tienes alguna duda que te haya quedado con esta? No, no, solamente era el verbo, pero ya estoy. Gracias. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, entonces pasemos a la última. Aremi, ¿nos ayudas tú con la última, por favor? Tuve problemas para traducirla, no la entendí mucho. ¿Qué fue lo que se te dificultó de esta, Aremi? Bueno, la primera parte la traduje como, aunque se dice que soy médico, entonces no estoy muy segura con eso. Aunque se dice que soy médico. Ujú. Y bueno, ahí tuve un problema para traducir toda la segunda parte. Entonces, no sé. ¿Tienes alguna propuesta de traducción para la segunda parte? Es que, bueno, lo que entendí es que habla de que hace con sus manos un collar y ocupa plumas, algo así. Exacto, no, exacto, Aremi, tal cual, digamos, dice eso. Bueno, lo dice preguntando, ¿no? Entonces, podemos poner el acaso o podemos no poner el acaso, y dice algo así como haré con mis manos o en mis manos, más en mis manos en este caso. ¿Qué sería Coscat, Aremi? Lo traduje como collar, El collar. Y el Quetzali, plumas. Bueno, pluma. la o las plumas. Sí, pongámoslo en singular, la pluma. Y entonces, primero, nada más para comprobar que la traducción de Aremi de hecho es la adecuada, pues revisemos la primera parte, ¿no? Dice, maso mictoa mitisit, maso, bueno, este es el aunque, mictoa se dice, ¿qué es lo que se dice? Nitisit, ¿no? Tisit es médico, curandero, partero, etcétera. Tiene todo un amplio espectro en el, digamos, en el sentido de médico y de gente que se ocupaba a la medicina. Y bueno, tenemos este ni que también, como veíamos con Sofía, pues ya sabemos, si se lo pegamos a un sustantivo, nos permite generar una oración en la cual es yo soy más el sustantivo, ¿no? Ni tlamatini, yo soy sabio, ni tisit, yo soy médico. Y entonces sí, aunque se dice que soy médico, Quishnok manikchiwa sin coscatl quetzali, podré o haré acaso nomac con mis manos. Entonces aquí tenemos, recuerden, el no posesivo de primera persona, la palabra ma, que viene might, que es mano, y bueno, esta se, que en los sustantivos significa locación, ¿no? Esto también ya lo sabemos. Entonces, en mis manos, haré mi proponer la traducción con mis manos, y en realidad, pues aquí sí, podrían ser cualquiera de las dos, pero pues bueno, yo prefiero por el en, podrían tener cualquiera. En realidad, eso no es tan trascendente para esta oración. Nikchiwas, lo haré. ¿Qué es lo que haré? Incoscat inquetzali. ¿De qué tiene cara esta serie de sustantivos? Incoscat inquetzali. ¿Qué tipo de formación podríamos decir que es? Antifracismo. Exacto. Sofía por ahí dijo que era un difracismo, y efectivamente tenemos un difracismo. Incoscat, el collar, inquetzali, la pluma. ¿Alguien sabe a qué se refiere esto? Es una metáfora bastante compleja en realidad.
Bueno, esta, Incoscat Inquetzali, perdón, David. Yo lo iba a proponer de que dar a luz, o Exacto, sea, nacer exacto, exacto. Como propone David, en realidad aquí estamos hablando de un parto. Y el Incoscat Inquetzali es un disfrazismo para niño. No sé, lo que no sé es si es para niño o para recién nacido. Habría que buscarlo. Aparece en Sagún. De hecho, este es un ejemplo de Sagún. Y justo aparece en la voz de una persona que se dedica a ayudar en el parto, ¿no? De alguien que está en esta situación y se está preguntando si es capaz en realidad de ayudar en el momento del parto, ¿no? Y entonces justamente eso es lo que está diciendo. O sea, sí soy TISIT, sí soy médico, no sé si seré capaz de ayudar a que el niño tenga vida. Y entonces justamente ahí Incoscat Linquetzali a lo que se refiere es, en este caso sí muy específicamente, al recién nacido. Digo que no sé si se refiere solo a este o en general a niño, porque también luego se encuentra Incoscat, Linquetzali, Inoquichtli o Intelpochtli, o sea, ya como un ente que se ve que ya no es un recién nacido, sino una persona más grande. Y entonces lo que no sé es si está específicamente dado a solo los que acaban de nacer o incluye a niños un poco más grandes. Pero sí, Incoscat, el collar, la pluma, Inquetzali, tienen referencia a los niños. Seguramente por el valor, ¿no? El Quetzali, la pluma preciosa, y no sé si el Coscat tenga que ver con la fragilidad. Pero bueno, los disfrazismos, pues sabemos que semánticamente no es la suma de las cosas lo que nos da el sentido, sino que justo también son idiomáticos, es decir, están muy pasados por la lengua y tienen sentido solo entendiendo las relaciones de significado que pudieran establecerse dentro de la lengua, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos con estos? Pues nos los tenemos que aprender de memoria, ¿no? Y entonces ya tenemos otro acá, Incoscat, el collar, Inquetzali, la pluma, en conjunto hablan por lo menos de los bebés, digamos, en un sentido muy amplio. Eh, no sé si con esta hay alguna duda. De hecho, Aremi la habías traducido bien, el problema era que pues claramente el disfrazismo no hacía mucho sentido, pero espero que con esto pues nos quede más clara la oración. Sí, ya mejor. Perfecto. ¿Alguien? David, sí, perdón. Sí, pero entonces, ¿cómo quedaría? Pues yo creo que podría ser, aunque se dice que soy médico, haré con mis manos, en mis manos, al bebé o al recién nacido, en lugar de Incoscal Inquetzali, o bien la propuesta literal que tenemos ahí de traducción, y ya si tuviéramos que editar esto para un artículo o algo así, pues le ponemos una nota al pie y explicamos el disfrazismo, ¿no? Podría ser cualquiera de las dos, pero pues sí, quizás en este caso podríamos poner incluso entre paréntesis al bebé. Y entonces ya le damos un poco de explicación a estos dos términos del collar y la pluma. ¿Alguna otra duda con este? No, muchísimas gracias. Bueno, pues estas eran las 5 oraciones de tarea de las cláusulas concesivas, y en realidad de gramática entonces nos falta un único y último tema, y podríamos decir que, bueno, hemos acabado de ver la gramática de la lengua. Por supuesto que eso es completamente falso, ¿no? Después nos hacen falta, pues, digamos, ver algunas estructuras, ver cosas mucho más idiomáticas, que justamente la idea será que las terminemos de ver y de asentar el próximo semestre. Pero hasta ahora, por lo menos deberíamos poder ya traducir o intentar hacer traducciones de una amplia gama de textos, ¿no? Que finalmente, pues este era el propósito de estos 2 semestres. Y entonces, bueno, para que eso sea cierto, pues tenemos que ver este último tema. Nada más dejen que lo abra el Word, que tiene que ver con un tipo de estructura muy particular, que es las oraciones condicionales. Y justamente, bueno, del lado, de la mano de las oraciones condicionales, pues lo que estamos hablando siempre es de una hipótesis, ¿no? Las condiciones generalmente nos indican hipótesis que pueden o no pueden realizarse, y que finalmente
de realizarse o de no realizarse, tendrán una consecuencia. Y esa consecuencia también puede ser o más hipotética o mucho más factual. Es como, pues bueno, no sé, las condiciones las deberíamos haber aprendido desde muy chiquitos, porque, pues, no sé, nuestras interacciones con nuestros padres siempre están muy vinculadas a nuestro comportamiento y a las causas y las consecuencias, digamos, ¿no? Entonces, va a ser mucho más real una condición tal como si no comes, no te paras de la mesa, donde, fíjense, empezamos con el, si no comes, ese es el que está condicionado, es lo que se tiene que cumplir, y luego el no te paras de la mesa, ¿no? Entonces, si se cumple esta condición, esta otra va a tener realidad. Y uno puede ir escalando en el nivel de hipoteticidad de las cosas, hasta en español decir cosas como, si existieran los extraterrestres, quizás habrían construido las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Y ya, bueno, ahí ya hasta llegamos al History Channel, y entonces, pues es un montón de hipótesis incomprobables, ¿no? O sea, uno, que existan los extraterrestres no nos consta, que exista vida en otros planetas tampoco nos consta, y menos que esa sea inteligente, ¿no? Y la otra es que, de todos modos, si existieran, digamos, eso no implica que tendrían que haber sido quienes construyeran pirámides en México, ¿no? Entonces, digamos, ahí sí estamos hablando de un nivel de hipoteticidad pues que hay casi en el absurdo, pero las estructuras son muy parecidas. Utilizamos el sí para indicar en español que estamos hablando de una condición y, bueno, marcaremos de alguna forma particular la construcción que creemos está condicionada a esta otra, ¿no? Y entonces justo a partir de ese tipo de, digamos, de formas verbales, pues estamos dándole más credibilidad o no a las hipótesis. En realidad lo que está de fondo ahí es eso. Entonces, para poder hablar de las hipótesis en la lengua, pues tenemos que tener dos términos, que son dos grecolatinajos ahí metidos en la lingüística, que bueno, ni modo, hay que aprendérselos así porque es como se manejan. Uno es prótasis. La prótasis, digamos, toda estructura condicional va a estar en español y en náhuatl, de hecho, construida por dos términos, que eran estos que decía. Una condición que tiene que cumplirse y una cosa que puede suceder si se cumple esta condición, ¿no? Entonces, pensemos de nuevo en los regaños paternos. Si no te acabas la comida, no te paras de la mesa. Y entonces vamos a tener dos estructuras siempre en este tipo de oraciones. La condicionada, ¿dónde creen que acabe aquí la condición? En este conjunto de oraciones. Hasta comida, ¿no? Hasta la comida, ¿no? Hasta la comida, efectivamente. Toda la idea primera es que si no te acabas la comida, y esto es una oración completa, es un predicado que puede ser cierto o no, y que entonces el sí nos indica que tenemos que pensarlo como una posibilidad, como una mera hipótesis, ¿no? Esa es su condición, ahora sí, de condición, de cumplirse o no cumplirse. Y entonces luego tenemos otra oración, otro predicado, que tiene otro contenido distinto. No te paras de la mesa. Eso sí es una cosa que incluso podríamos también juzgar independientemente de esta, si esta de acá arriba es verdad o no. Esta tendrá un criterio de verdad distinta, ¿no? Y entonces justamente lo que hacemos con el sí es ponerlas en relación, ¿no? Se tiene que cumplir esta para que se cumpla esta. Y entonces, pues justamente esta es la estructura general de las oraciones condicionales en las lenguas del mundo. Piensen en inglés, tenemos también cosas como if I were you, I'd lo que sea, ¿no? I'd go to Cancún. Ni siquiera sé si va con go, pero bueno, esto no es una clase de inglés, no importa. Y entonces, justamente aquí tendríamos la misma situación. Una marcada con if, que nos indica que esta es una condición que está en relación con otra cosa, y la que se tendría que cumplir, que bueno, en este caso de estas hipótesis va marcada con un would, ¿no? Y bueno, eso también puede ser este clítico de acá.
Bueno, justamente esta idea de que todas las oraciones condicionales se construyen con estos dos términos es el que ha llevado al empleo de estos dos terminajos grecolatinos que les decía hace ratito. Tenemos la prótasis, que son las oraciones que vienen marcadas con el sí en español, o con el if en inglés, o con el intla en náhuatl. Digamos, ese intla es nuestro sí. Y la apódosis. Y la apódosis justamente es la condición que tiene que cumplirse, que está determinada por esta otra. Y entonces justamente pues esto nos permite ver que todas las construcciones condicionales pues van a tener dos características, ¿no? Una condición y el efecto que se cumpla. Una prótasis, que es estas condiciones, y la apódosis, que son justamente las oraciones que nos dicen qué es lo que se puede cumplir o no. Y entonces también aquí, hablando ya del náhuatl, pues podemos observar que este intla va a ser el que nos ayude a hablar de hipótesis. ¿Alguien reconoce alguno de, bueno, los elementos que conforman este intla? El tla. El tla, ¿qué era ese tla? ¿Dónde aparecía ese tla? El de imperfecto. No. No, era más una cosa como de un tipo de acto comunicativo, digamos. No tanto un tiempo verbal. Pero es verdad que está relacionada con el verbo, ¿no? Eso sí es verdad. Era un imperativo, ¿no? Exacto, las habíamos visto en imperativo y habíamos dicho, hay formas, justo apenas ahora en el texto de la historia tolteca chichimeca incluso salieron, ¿no? Decíamos, bueno, tenemos varias formas de construir obligaciones en náhuatl, bueno, órdenes. La básica es ponerle un shi al verbo en la segunda persona y decir, bueno, ya, ahí hay una orden y te amuelas, ¿no? Ya no hay más que hacer. Si recibiste una orden, tú decides si la cumples o no, que en realidad eso es lo que pasa con las órdenes. Y decíamos también, bueno, hay maneras de atenuarlas, o sea, que estas órdenes no sean tan órdenes, sino que tengan alguna otra interpretación. Y decíamos, bueno, una de esas maneras de hacer que la orden sea menos fuerte es utilizar ma. Y les decía en algún momento del semestre pasado que este ma, justo en este tipo de construcciones, uno tenía que empezar a pensarlo en el sentido de deseo. Y entonces cuando uno daba una orden con ma, pues ya no era una orden directa para que se cumpliera en el mundo, sino que venía incluida con una idea de deseo del que hablaba. Y entonces, pues bueno, decir que es mi deseo y te doy una orden, se atenúa un poquito esta idea de recibir la orden directamente porque nos abre un esquema en la cabeza distinto. Lo que nos está diciendo es, en el mundo de las cosas que yo deseo, tú tendrías que haber traído la comida. Y entonces, bueno, ya también tú decides si mi deseo se conecta con el mundo que sí existe aquí en el mundo factual, en donde nos movemos y vamos por comida o decidimos no ir, y entonces lo cumples, o no, y entonces ya ahí uno no tiene mucho más control con la acción, ¿no? Y el otro, justamente, otro atenuador era tla. Y este atenuador tla, lo que habría era un mundo de hipótesis en realidad. Entonces, fíjense, estamos justamente tratando en esta parte de la gramática de la lengua con cosas que uno cree que pueden pasar. Y entonces, tla, digamos, es una especie de operador que lo que hace es indicarle a la persona que nos está escuchando, ojo, estoy hablando de algo que podría suceder, estoy hablando de algo que me imagino en la cabeza. No hay un contenido de deseo. La diferencia sería esa. Aquí no me estoy proyectando yo con mis deseos de que tú cumplas una situación, sino creo un mundo paralelo, ¿no? Esto es lo que en términos de lógica se llama mundos posibles. Entonces, creo un mundo posible en donde lo que tú vayas por la comida es algo que es verdadero. Y entonces, bueno, sí, te lo voy a indicar como una especie de orden,
pero lo que hay que pensar es que pues está en un mundo que no existe, no está aquí, ni siquiera estoy yo proyectado ahí con mis deseos, simplemente lo creo en mi cabeza y te propongo que pensemos en la hipótesis de que tú vas por la comida. Y entonces justamente vean cómo esta idea de hipótesis lo que hace es pum, bajar la fuerza de la orden y entonces matizarla. Y bueno, eso en español pues lo hacemos como una especie de, ay, por favorcito, no puedes ir por la comida. Y entonces ya, digamos, no empatan las estrategias entre el español y el náhuatl, pero lo que importa ahora es justo que veamos que estos elementos lo que hacen es operar, tienen contenido gramatical para indicar el ma, deseo, y el tla, hipótesis. Y entonces justamente, pues aquí en las condiciones estamos hablando siempre de hipótesis. Y por eso aparece este tla. Y lo otro que es importante es que aparece in. Y este in ya lo hemos estado observando en todas las oraciones que dependen de otra oración. Y entonces en realidad aquí lo que nos dice in es, hay que pensar esta hipótesis en relación con otra oración, en relación con otra idea. Y justamente la otra idea, pues va a ser la apódosis, ¿no? Digamos, la cosa que uno tiene que hacer si se cumple la hipótesis que estoy proponiéndole al mundo. Y entonces justamente, por eso intla va a ser, pues, el indicador de condicionalidad en la lengua, por este significado que tiene tla de marcar hipótesis. Y bueno, ya sí, justamente estos significados pues son muy difíciles de procesar en nuestras lenguas y necesitamos incluso a veces expresarlos con verbos, como deseo, hipotetizo, etcétera. Abrimos a través de ellos en español qué tipo de acto comunicativo estamos realizando. En náhuatl no se necesitan verbos para eso. Tenemos estos elementos que ahora podríamos pensar justo como operadores, es decir, como una serie de sonidos que lo que hacen es advertir a la persona cómo tiene que interpretar lo que estamos diciendo nosotros. Y en esto las lenguas pues son muy caóticas, en realidad eso es algo que apenas tendrá unos 30 años que empieza a sistematizarse en lingüística y bueno, en lenguas mesoamericanas eso no está casi nada estudiado, ¿no? Entonces, otra vez como pensando en temas de tesis, ahí hay un temazo de cosas que estudiar. Por supuesto se los digo porque a mí esas me interesan un montón y no sé cómo se ordenan, pero algún día quizás lo sepamos. Pero bueno, fuera de estas últimas precisiones de los significados, hasta aquí queda claro qué significa este tla. Sí. ¿Sí? Les juro que parece quizás así como una mafufada, pero de verdad que es así como funciona la lengua. Solo que pues no se parece nada a la nuestra, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos este intla que lo que hace es indicarnos la apertura de una hipótesis que está relacionada con otra oración, y bueno, tendríamos quizás algunas formas particulares que tiene este intla en las formas negativas, ¿no? Entonces, para decir una hipótesis negativa tenemos la forma intlacamo, que bueno, esto si se acuerdan, teníamos también la forma de ma negativa era macamo, ¿no? Y entonces, bueno, sí está relacionada aquí la formación de este conjunto de elementos con, por ejemplo, la que se utiliza con ma. A diferencia de la que se emplea con ma, en estos tenemos con intla otras formitas como especiales para decir cosas negativas con los pronombres que son medio indefinidos y medio negativos. Entonces tendríamos intlacatle, que es como si nada, recuerden, actle es nada. Tendríamos intlacaik, si se acuerdan, kaik, bueno, aik, perdón, es nunca, y entonces aquí también lo pegamos a intla, intlacaik, si nunca, y tenemos con ayak es nadie, y entonces tenemos intlacayak, sin nadie. Estos son como unas formas ya como pegadas, gramaticalizadas, de esta construcción con intla, y entonces pues también hay que aprender a reconocerlas cuando nos la encontremos en la gramática. Bueno, y entonces lo que podemos hacer en náhuatl, a diferencia del español, que también tiene una clasificación de este tipo de hipótesis, el español va a encontrar sobre todo ¿cómo decirlo? Tres clasificaciones de estas hipótesis. En náhuatl vamos a encontrar 4. Y la clasificación de estas hipótesis tiene que ver
qué tan reales son y qué tan seguros estamos de que pasaron o no han pasado en el mundo. Y entonces, obviamente, si no han pasado, son todavía más hipotéticas que las que ya pasaron, porque esas, o las que no han pasado, pero que ya no podrán pasar, porque sabemos que esas sí pueden ser ciertas o no ciertas. En cambio, las que se proyectan hacia el futuro, pues bueno, ahí estamos hablando de las cosas en donde no tenemos absolutamente ninguna certeza en el mundo, ¿no? Y entonces todas esas vamos a pensarlas como mera hipótesis, mientras que las otras pues tendrán alguna conexión con la realidad. Y eso, en náhuatl, se va a observar en los verbos con los que se construyen las oraciones hipotéticas. Y entonces, o estas oraciones condicionales. Y entonces lo que es importante que reconozcamos es justamente que podemos encontrar 4 diferentes comportamientos en el tiempo verbal según estemos hablando de estos elementos y qué tan reales son. Entonces podemos empezar hablando de una hipótesis real en el pasado. Cuando tengamos esta hipótesis real en el pasado, además de tener siempre intla, que va a ser el que nos va a indicar que estamos hablando de una hipótesis, recuerden, y ese intla solo marca a la prótesis, es decir, al elemento que condiciona a la otra acción. Y entonces, cuando tenemos esta hipótesis real en el pasado, el verbo de la oración con intla va a tener tanto el aumento de anterioridad, la O larga clítica, que sabemos que significa también pasado, y el verbo va a estar justo en este que veíamos hace ratito en Tlamatini, ¿no? En este eventual. Y entonces, cuando tengamos esta construcción clítico O más eventual, estamos hablando de una hipótesis irreal que tendría que haber sucedido en el pasado. Y por lo tanto, el verbo principal también va a aparecer marcado con este aumento de la O, es decir, con esta O clítica que nos indica que la acción está atrás, pero, y esta es la única construcción en donde aparece este tipo de relaciones, va a aparecer con el irreal. ¿Se acuerdan? Hablábamos de esta esquía, que eran cosas que podrían haber pasado en el pasado, pero que no sucedieron. Justamente ese es su significado. Es oraciones que no tienen realidad en el mundo, que no tuvieron realidad en el mundo, pero que tendrían que haber sucedido atrás. Y entonces, bueno, justo Una Sanger, esta lingüista, pues bastante importante para la lingüística náhuatl, de hecho a le llama tiempo condicional, ¿no? Es así como en español no tenemos una sola clasificación de los nombres de tiempo, pues en náhuatl todavía la hay menos. Nosotros le hemos llamado irreal, pero justo por este tipo de estructuras, una la piensa más como una oración condicional. Y entonces, bueno, primero con la terminología de los tiempos y la forma que tienen, ¿eso sí queda claro? Sí ubican cada uno, ¿verdad? Ok, entonces, con estas construcciones lo que hacemos es generar esta hipótesis irreal en el pasado. Y entonces, Intla, Oshinechtekipanoani, Ka Onimitztlaxtlahuisquia. Intla, sí, Oshinechtekipanoani, trabajar, si hubieras trabajado para mí, hubieras trabajado para mí, tenemos el verbo tequipano, ¿no? Que es lo tequipanoa, que es trabajar para alguien, nech, que soy yo, y fíjense que como empieza con intla, la segunda persona va marcada con el shi, igual que si fuera una orden, pero aquí no estamos hablando de órdenes, estamos hablando ya de meras hipótesis. Esto solo pasa con las segundas personas, ¿no? El resto de elementos va a tener siempre la misma morfología de sujeto de toda la vida, y entonces, bueno, si hubieras trabajado para mí, esa es la condición, y esto es lo que se hubiera cumplido. Ka onimitztlaxtlahuisquia, te hubiera pagado, ¿no? Tenemos el verbo tlaxtlahuia, que es pagar, marcado con esta esquía, que es el que nos habla de una condición que ya no se cumplió en el pasado. Y de ahí, fíjense, la traducción en español de esta estructura siempre va a ser el verbo en esta forma de perfecto de subjuntivo, si hubieras trabajado, si hubieras comido, si hubieras bailado, etcétera, etcétera. Y el segundo también va a estar marcado en esa misma forma verbal, ¿no? Que es un perfecto de subjuntivo. Te hubiera pagado.
Y entonces justamente con eso en español estamos capturando el significado de que esto fue una cosa que no sucedió. Fíjense cómo esta se opone a una hipótesis irreal en el presente. Justamente en esta, la diferencia que va a tener en comparación con la hipótesis irreal en el pasado, va a ser que no vamos a tener el aumento del verbo. Es decir, no va a tener la O que significa anterioridad, sino que van a estar marcados el verbo con intla, otra vez, en eventual, con este ni, que recuerden, ese ni va en lo que llamamos base 3 del verbo, y otra vez, esta esquía irreal, que también va sobre la base 3 del verbo, es decir, la forma que tiene el verbo en futuro, y entonces esta nos indica que no que la hipótesis no se cumplió en el pasado, sino que no se está cumpliendo ahora. Entonces tendríamos, Intla, Shinechteki Panoani, si trabajaras para mí, fíjense cómo aquí en la traducción no aparece el hubieras, y esto es en este momento, como que se presupone que es en este momento, Ka Nimitzlash Tlahuisquía, te pagaría. Y entonces aquí la diferencia otra vez es que los verbos solo aparecen, el primero en subjuntivo, en español, y el segundo en esta cosa que en español también podríamos de hecho llamar condicional, ¿no? Que luego le dicen pospretérito, pero se ve que funciona de otra manera y que tiene otros significados. Entonces, lo importante de esto, de estas dos construcciones sobre todo, es que vean la oposición. Mientras que en una tenemos la O, que nos indica algo remoto, algo que ya pasó, en estas que nos indican que la consecuencia es ahora en el presente, no tenemos esa O. Y entonces eso va a ser el cambio de significado, es la presencia de esa O entre estas dos estructuras. ¿Quedan claras estas dos? Ok. La cosa con estas es que se pueden mezclar y a veces son medio ambiguas entre si la condición es en el pasado o la condición es en el presente. Entonces podríamos encontrar que tuviéramos la prótesis, es decir, la parte de la condición marcada exactamente igual como en el pasado, y entonces lo que nos está indicando es que una acción que condiciona el presente pudo haber arrancado en un tiempo pretérito, y la oración principal sin la O, y entonces eso nos indica que esa condición tiene, la del pasado, tiene consecuencias en el presente. Entonces veamos esta oración. Intlacayac tlalticpac tlacat o tlactocowani, Intlacayac, si ninguna persona, o si nadie, vamos al verbo, o tlactlacoani, hubiera pecado, tlalticpac, en la tierra, Ayak Miquisquía, nadie se moriría o nadie moriría. Y entonces fíjense, esta condición, pues, o sea, en este tipo de oraciones, esta viene de un texto religioso, entonces, en realidad imagínense, desde el primer pecado para acá está hablando, ¿no? O sea, de una especie como de Adán y Eva. Entonces, si Adán, digamos, si Adán y Eva no hubieran pecado, no existiría la muerte, ¿no? Aquí tienen que acordarse de sus clases de catecismo. Yo nunca tuve, entonces no sé si lo que digo tiene sentido, pero creo que sí. Y entonces justamente tenemos la condición en el pasado, digamos, en este mundo de Adán y Eva pecando, y como consecuencia la muerte. Y entonces esta está marcada de nuevo con la O, y el verbo lo tenemos marcado con ni, eventual, y esta oración, que es una consecuencia que existe todavía hoy en el mundo, hoy, o por lo menos cuando se dijo esa oración, está en presente, ¿no? Y entonces mezclamos incluso en español las estrategias de traducción. Si ninguna persona hubiera pecado en la tierra, por el Otlacacuani, Ayak Miquisquía, nadie moriría. Y entonces ahí no es nadie se hubiera muerto, como sería si tuviéramos la O también pegada al verbo Miki, que está en irreal. Estas dos, de ahora tres, ¿van quedando claras? Ok. Bueno, y entonces luego tenemos dos que son potenciales. En las formas de atrás, en realidad estábamos hablando de condiciones que ya no se cumplieron o que sí se cumplieron y que tienen entonces consecuencias en el mundo, sea en el pasado o sea en el presente. Pero la condición, lo importante de ella
es que sobre todo está, digamos, sentida con un poco más de realidad. Es decir, pudo o no pudo haber pasado, pero podemos definirlo porque está o bien anclada en el pasado, sobre todo la primera, o anclada en el presente, que es la segunda estrategia que veíamos, es decir, con o sin la presencia de la O. En estas otras dos estrategias que tenemos para la conformación de hipótesis en la lengua, en realidad tenemos que hablar de dos estructuras que lo que hacen es tener potencia hacia el futuro. Y entonces aquí, pues les decía, en estos casos, pues no podemos tener mucho más, porque simple y sencillamente, pues estamos hablando de cosas que pueden o no pueden pasar. Y lo que vamos a diferenciar con estas dos es las que creemos que son un poco más posibles, que es esta que puse potencial 1, y las que creemos que sí no tienen de veras que ninguna capacidad de ser, que es esta que marcamos como potencial 2. Entonces, para la potencial 1, ¿no? Esta idea de que se piensa como algo irreal, pero que podría suceder, o sea, que tiene más posibilidades de suceder, tenemos una estrategia que otra vez marcamos con INCLA, la oración condicional, la apódosis, y el verbo va a estar en una forma que también solo aparece en este tipo de estructuras, que es, la podemos llamar la forma optativa. La forma optativa en realidad es la base 3 sin ningún afijo de tiempo. Entonces aquí quizás me detengo poquito. Si se acuerdan, bueno, hemos hablado ya a lo largo del semestre anterior y de este, que tenemos 3 formas del verbo para el náhuatl. Tenemos la que llamábamos base 1, que, bueno, esto lo que viene es un poco mi hipótesis, ¿no? No aparece así en Loné, pero creo que Loné también no estaría tan desacuerdo con lo que voy a decir. La base 1, en donde van el presente y el imperfecto, podemos pensarla como una forma del verbo que significa la acción no ha acabado. Es lo que podríamos llamar imperfectivo. Y entonces, fíjense, justo el presente pues es un imperfectivo en la medida que no acaba la acción todavía, y el pretérito imperfecto, de comía, bebía, etcétera, no indicamos que la acción, pum, se haya cerrado. Tenemos, por otro lado, la base 2, que nos sirve para los pasados, el pretérito y el pretérito pluscuamperfecto, que de hecho podíamos pensarla como perfectiva. Es decir, con la forma 2 del verbo, cuando perdemos, vamos a poner el verbo tlactoa. Aquí podríamos tener una vocal larga o no. Con la forma perfectiva, que ya sabemos que pierden vocales, agregan una glotal o agregan una C, en este caso tlacto, lo que nos indica es la acción ya acabó. Aquí no hay de otra, sea en el pasado o en el pasado más remoto, la única manera en que podemos concebir la acción es como una acción terminada, la vemos como un evento cerrado. Y estas dos en realidad tienen la característica de que son de cosas que sí pasan en el mundo, es decir, están marcadas de manera que podríamos llamar realis en lingüística, es decir, cosas que suceden, que tienen lugar o tuvieron lugar, y lo único que diferenciamos es si nos importa decir que acabaron o no acabaron. En cambio, la base 3, toda en sí tiene el significado de irrealis, es decir, de cosas que no suceden. Y entonces, ¿qué cosas van en las cosas que no suceden? Pues el futuro, porque no ha sucedido. Este que llamábamos irreal o condicional, que no tienen ninguna forma de, digamos, el condicional son cosas que no pasaron en el pasado y el futuro son cosas que no han pasado todavía según el presente. Y entonces por eso caben en el irrealis. Pero también, fíjense, y esto no es gratuito, los empleamos con los optativos. Es decir, las cosas que deseamos tampoco han sucedido en el mundo, y entonces justamente se van a la base 3 de la lengua, a esta que yo propongo que le llamemos irreales. Entonces, lo que nos importa es el ma, digamos, va a tener, ya lo habíamos visto, dentro de sus formas verbales a la base 3, sin ninguna indicación de tiempo. Simplemente va a tener, por ejemplo, que hable. Matlacto. Y entonces, aquí tendríamos la base 3 de estos verbos, que si se acuerdan,
la base 3 de los verbos acabados en OA perdían la vocal final y alargaban la vocal que quedaba. Y entonces no aparece la Z esta que podría indicarnos futuro, no aparece el esquía que nos indicaría un deseo pasado, sino que aparece así, digamos, sin más indicación de tiempo. Y entonces, justamente, esta es la otra forma que podemos emplear cuando hacemos hipótesis. Y obviamente, son hipótesis que no han sucedido. Por eso están marcadas con esta forma del verbo, con la base 3 o la forma irrealis de la raíz verbal. Y entonces, aquí lo que tenemos, después de todo este embrollo gramatical, tenemos el verbo mictili, que de hecho tendría que estar marcado con I larga, que sería la base 3 sin ninguna indicación de tiempo del verbo. Y entonces, cuando tenemos esa forma verbal y indicada con intla, estamos hablando justo de una hipótesis que no es real, que no ha sucedido en el mundo. Y entonces, ahora sí tenemos la oración. Intlasemej, nikinmictili, itzquinguan, y esto es, si matara a uno de sus perros, nikimictili, aquí está el matar y el yo, ¿no? El ni. ¿Y a quiénes? A los itzquinguan. Estos son unos perros que están poseídos. Recuerden, el wan es el plural del poseedor. Y aquí tenemos a nuestra I larga que nos indica la tercera persona del singular. Axoic, nicnoyolictlacalhuis intlactuani. Y fíjense, aquí la segunda parte de la oración va a estar marcada con futuro. Eso también siempre va a ser así. Y entonces, si matara a uno de sus perros, tal vez se enojaría el tlactuani, ¿no? Axoic, tal vez con ello, nicnologictlacalhuis, se enojaría intlactuani, el tlactuani. Y entonces, vean cómo aquí hasta podemos involucrar estas otras partículas que significan también suposición. Axo es un quizás, y tenemos otra que es muy poco reconocida en las gramáticas del 16, pero que a veces en los textos nos la vamos a encontrar, que es at, que es tal vez. Y entonces, justamente, o sea, esto es tan hipotético que podemos indicar que la consecuencia también tiene cierto nivel de potencialidad que no sabemos si se va a cumplir o no, que es justo lo que indicamos con axo y con at. Y entonces, otra vez, la primera parte de las potenciales, la prótesis de las potenciales un poquito más reales, va a estar marcado el verbo en la base 3 sin ningún afijo de tiempo, que es lo mismo que podemos llamar la optativa, y en la oración de la apódosis, o sea, la condición que tendría que cumplirse, va a estar marcada en futuro. ¿Por qué? Porque tampoco sabemos si se va a cumplir o no. Aquí estamos simplemente generando hipótesis que pueden cumplirse hacia el futuro, y por eso el verbo va marcado así. ¿Esta queda clara? No sé si le di más vueltas de lo necesario. Ok, bueno, David dice que sí, espero que la manita de David sea también del resto del grupo. Bueno, entonces tendríamos la segunda potencial, que este sí es como consideradan así como en la última de las posibilidades de acción. De ahí dice algo posible, pero es algo posible ya como de verdad casi no va a suceder. Y esta entonces justamente va a tener la marcación en futuro en las dos oraciones. Y entonces, por ejemplo, tenemos Intlahualehuasque, Intoyaowan, si llegaran nuestros enemigos, Ka Tiquinyaunamiquisque, iremos a su encuentro con violencia, ¿no? Que es este Yaumiquia, Yaunamiki, que sería ir a encontrarlos Yautl de una manera como guerrera, violenta, etcétera, ¿no? Y entonces, fíjense, otra vez aquí tenemos Gualehuasque, que ese es el como si vinieran a llegar, marcado con el futuro. Ahora sí, aquí sí hay futuro. Es de nuevo la base 3, pero con la Z. Y esa Z ya nos está hablando de una especie de tiempo verbal. ¿Quiénes? Intoyaowan, nuestros enemigos. Y esta también, fíjense, está marcada en futuro. Tiquinyaunamiquisque. Aquí tenemos nuestra Z de futuro, y bueno, el sujeto que está en plural.
Y entonces la traducción incluso sería mejor: si llegaran nuestros enemigos, iríamos a su encuentro con violencia. Esto ya es una cosa que se cree que no puede pasar, y entonces por eso se marcan ambos con una proyección hacia futuro. Pero bueno, y entonces, digamos, esas van a ser nuestras 4 estrategias distintas para hablar de los diferentes niveles de hipótesis y condiciones en el náhuatl. Como pueden ver, el verbo es muy importante. El tiempo en el que aparece el verbo nos ayuda a saber la condición de verdad de estas hipótesis y también si ya sucedieron o no, y por lo tanto saber si tienen consecuencias en el mundo actual o no. Las últimas 2 son completamente hipotéticas, la primera menos que la segunda, y de las primeras 2 estrategias, una pudo haber sucedido en el pasado y por lo tanto tener consecuencias en el pasado, o suceder ahora y tener consecuencias ahora, o bien mezclarlas, una acción que sucede en el pasado, que si sucede tiene consecuencias en el momento actual. Y entonces justamente pues son esta serie de significados los que nos va a tener, digamos, como al pendiente, este conjunto INTLA, ¿no? Que otra vez, lo que significa TLA es abrir una posibilidad de mundos posibles en la cabeza de los hablantes y de la misma persona que está hablando, e IN lo que hace es ponerlo en relación con otra oración, que es justamente lo que hemos estado viendo que hace IN de muchas maneras, ¿no? Lo hace como oraciones completivas, lo hace como oraciones adversativas, lo hace como oraciones estas de aunque, lo hace también como oraciones estas condicionales, e incluso lo hace con oraciones relativas. Lo que tendríamos que poder concluir después de ver todo el amplio rango de oraciones subordinadas del náhuatl es que IN es el qué del náhuatl, es el que nos ayuda a subordinar absolutamente cualquier cosa. Y también lo hace con esta, lo hace con las concesivas, lo hace con las adversativas, y lo hace con las relativas y las completivas, ¿no? Eso es como la gran generalidad del IN, que entonces no solo va a ser un artículo, como lo hemos estado manejando durante todos estos semestres, sino también va a ser un subordinador de la lengua. Y eso cambia un poco la característica de esta partícula o de este elemento IN. Perdón. Pero bueno, hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda? No, a mí me quedó claro. Ok. Entonces, pues lo que tenemos abajo será la última tarea del semestre, y pregúntoles entonces si vino alguien que nos faltara de exponer de la historia tolteca chichimeca. Todo mundo que está conectado ya expuso. ¿Sí? Bueno, pues entonces si ya expusieron, pues más bien entonces preguntarles si tienen alguna duda de todo el semestre, algo que quieran comentar, pensar, sobre todo pensando que pues habrá Nahuatl 3 y que esperemos que sea en presencial y que nos ayude a reactivar todo el conocimiento que ya deberíamos tener de la lengua. Bueno, igual la pregunta es pues, si algo de eso hasta ahora ha quedado como lo suficientemente dudoso para que lo retomemos. Sí, lo que dice Eric, que es verdad, me ha faltado subir algunos videos que espero poder subir pues a lo largo de este fin de semana. Perdón también. Ustedes están en final de semestre, yo también estoy en final de semestre, se vuelve una locura, y entonces por eso no se me ha olvidado subirlos, pero prometo hacerlo ya esta semana.